Ayer se cumplió apenas una semana de la boda entre el príncipe Harry del Reino Unido y la exactriz Meghan Markle de los Estados Unidos. Y mi esposa y mi hija, y por lo que he leído y he escuchado en las noticias, muchas mujeres en todo el mundo estaban muy interesadas en ver el vestido que luciría la novia durante la ceremonia nupcial, porque no iba a ser un vestido común y corriente, ¿verdad? Y permítanme preguntarle a todas las mujeres que están aquí presentes el día de hoy, ¿qué habrían pensado si encima de su vestido la novia se hubiera puesto un saco o un chal o un rebozo o cualquier otra cosa? Pues lo más probable es que ustedes me dirían que eso le hubiera robado gran parte de su belleza al vestido, o a lo mejor hasta lo hubiera arruinado por completo. ¿Por qué? Pues porque esa prenda estaría encima del vestido, y por estar encima, esa prenda se hubiera notado aún más que el vestido. Esta mañana vamos a hablar de lo que Dios nos manda y espera que sea lo más notorio o sobresaliente, pero no en nuestra manera de vestir, sino en nuestra manera de vivir. Y nuestro texto base será Colosenses 3:14. Seguimos con nuestra serie de Colosenses, aunque también vamos a estudiar varios versículos de 1 de Corintios capítulo 13. El título de este mensaje es Por encima de todo, amor. Lo primero que vamos a ver son las razones por las que el amor debe estar por encima de todo en nuestras vidas. Y hay muchas razones, pero nos vamos a concentrar en 3 de ellas. Y a manera de repaso, les recuerdo que en los primeros 2 capítulos de esta serie de Colosenses ya vimos a fondo todo lo que Cristo es y lo que hizo por nosotros, y todo lo que nosotros ahora tenemos y lo que ahora somos, porque estamos unidos a Cristo en su muerte y resurrección. Eso fue en los primeros 2 capítulos, pero a partir del capítulo 3, Dios nos empieza a dar varios mandamientos o imperativos que deben caracterizar nuestra vida de santidad. Una santidad que va en aumento cada día en nuestras vidas. Una santidad que es la característica principal de nuestra vida en Cristo, porque la santidad es ser como Cristo, quien ahora vive en nosotros. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que Cristo vive no nada más en nosotros, sino a través de nosotros. Y los mandamientos, los imperativos que Dios nos da a partir del capítulo 3 de esta carta, incluyen, aquí se los voy a recordar así a grandes rasgos, incluyen en primer lugar el buscar o poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. También incluyen el considerar los miembros de nuestro cuerpo como muertos a toda inmoralidad sexual y a los demás deseos de nuestra carne. También el no mentirnos unos a otros, sino tratarnos con tierna compasión, con bondad, con humildad. Y la semana pasada Roberto nos hablaba que también incluyen el soportarnos y perdonarnos unos a otros como Cristo nos perdonó. Y en el versículo que nos ocupa esta mañana, Pablo como que capta nuestra atención, porque usa palabras que dejan bien claro que lo que nos va a decir es más importante, más prioritario para Dios que todo lo que nos acaba de decir en este capítulo. Y vean cómo lo expresa en el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, ¿qué? Vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Sobre todo lo que nos acaba de decir, que son cosas muy importantes si repasamos el capítulo, pero sobre todas esas cosas importantes, Pablo nos dice,
que hay algo por encima de todo eso, algo más prioritario, más relevante para Dios: vestíos de amor. ¿Por qué demanda esto Dios de manera tan clara y rotunda? Pues vamos a ver 3 razones, y no necesariamente están en orden de importancia. La primera es que el amor debe estar por encima de todo lo demás en nuestra vida, porque Dios mismo nos declara en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31, que lo prioritario para Él, lo más importante, lo supremo que Él nos manda y que espera de nosotros, por encima de todos los demás mandamientos que hay en su palabra, es que lo amemos a Él con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vamos a ver lo que dice ahí en Marcos capítulo 12, 28 al 31. Cuando uno de los escribas se acercó al Señor Jesús, los oyó discutir y, reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? De todos, fíjense bien cómo es la pregunta, de todos. Y le está preguntando ¿a quién? A Dios, a Jesucristo, que es Dios. Y Jesús le respondió: el más importante es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y le dijo: y hay un segundo, y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo, que está en el capítulo 22, le hicieron la misma pregunta al Señor y contesta el Señor lo mismo, pero agrega una cosa. Al final de su respuesta, en Mateo 22, 40, Jesús agrega: de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así de importante es el amor. Amor a Dios y amor a nuestros semejantes. Y en el Nuevo Testamento, Pablo, que nos lo está diciendo aquí en Colosenses 3:14, Pablo lo repite en Romanos 13, versículos 8 al 10. Vean cómo enfatiza Dios la importancia de esto. De hecho, de lo que más habla toda la Biblia, ¿saben de qué es? Del amor. En Romanos 13, 8 al 10, Pablo repite exactamente lo mismo y nos lo dice de esta manera. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. No puede estar más claro, hermanos, que para Dios no hay nada más importante, ni lo habrá jamás, que amarlo a Él y amarnos unos a otros. Porque cuando nos amamos estamos cumpliendo toda la ley, todo lo que contiene este libro, que son 1189 capítulos. ¿Saben cómo se puede resumir todo lo que está en este precioso y maravilloso libro? Se resume en 2 mandamientos. Ama a Dios con todo tu ser y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Esa es la primera razón por la que Pablo nos dice que sobre todas estas cosas, sobre todas ellas, vístanse de amor. Y la segunda razón, o una segunda razón por la que el amor, tanto a Dios como a nuestros semejantes, debe estar por encima de todo en nuestra vida, es porque en 1 Corintios 13, en los primeros 3 versículos, y ahorita vamos a hablar de otros versículos de ese mismo capítulo,
pero en los primeros 3 de lo que se conoce como el capítulo del amor, 1 Corintios 13, Dios nos declara que aun si poseyéramos los más grandes dones o talentos, aun si realizáramos los más grandes actos de sacrificio personal, si no tenemos amor, todo eso sería completamente vano y no nos serviría para nada. Vean cómo lo dice 1 Corintios 13 del 1 al 3. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, la máxima generosidad, ya no puede dar más. Y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Los dones que aquí se mencionan no son insignificantes, sino todo lo contrario. El don de profecía es el don que Dios nos dice que es el que más debemos anhelar. Y el don de fe, y no cualquier don, una fe como para poder mover montañas. Los actos de sacrificio que ahí se mencionan también son muy encomiables y dignos de admiración. Pero la superioridad del amor se demuestra por el hecho de que aún esas cosas tan nobles se vuelven vanas y no sirven para nada si no contienen el ingrediente fundamental que es el amor. Y además, todos los dones, eso lo dice al final de ese capítulo 13, todos los dones y todos los logros terrenales son temporales, mientras que el amor es eterno. Esa es la segunda razón. Vamos a ver una tercera razón por la que el amor tiene que estar por encima de todas las cosas en nuestra vida. La tercera razón es porque el mismo Señor Jesucristo afirmó que la característica principal por la cual las personas que nos rodean podrán identificar o saber que somos realmente sus discípulos, ¿saben cuál es? Es por el amor que nos tengamos los unos para con los otros. Y eso nos lo dice en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Lo que el Señor Jesucristo espera de nosotros en nuestras relaciones con todos los discípulos, con los hermanos y las hermanas en la fe, y en realidad con todos nuestros semejantes, incluyendo a nuestros enemigos, porque nos lo dice varias veces, es que lo más notable en todas nuestras relaciones, hermanos, lo más notable sea el amor cristiano con el que tratamos a todos nuestros semejantes. ¿Y saben por qué? ¿Por qué nos van a identificar como que somos de Cristo, que nos parecemos a Cristo, que les recordamos a Cristo cuando amamos? ¿Saben por qué? Pues porque Dios es amor, porque Cristo así nos ama. Y cuando amamos es cuando más nos parecemos a Él. Y los demás van a identificar que somos de Él y que Él vive en nosotros. Así que esto nos ayuda a entender por qué Pablo nos dice, y es Dios hablando a través de Pablo, y nos lo dice tan enfáticamente: sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad.
Hace unos días escuché el testimonio de un evangelista y apologista muy famoso, que a lo mejor ustedes lo han escuchado varias veces ya, se llama Josh McDowell. Y lo que más lo impactó a este hombre, que era ateo y que odiaba todo lo que tuviera que ver con Dios y con la religión y con la iglesia y con la Biblia. ¿Saben qué fue lo que más lo impactó? Cuando estaba en la universidad lo invitaron a una reunión de cristianos, a un estudio bíblico. Y dice que lo que más lo impactó, porque empezó a ir, pero iba para burlarse de ellos y para demostrarles que estaban mal. Y lo que más lo impactó, dice, es ver cómo se amaban entre ellos. Pero no nada más cómo se amaban entre ellos, sino que agrega algo más, dice, vi cómo amaban a los demás que no eran cristianos. Y los amaban igual que como se amaban entre ellos. Y eso lo animó a seguir yendo y a seguir escuchando de la palabra de Dios hasta que un día se convirtió. Y una pregunta que nos debemos hacer, hermanos, es ¿qué es lo que más notan las personas que nos visitan? Ahorita le acabamos de dar la bienvenida a unos visitantes y por la gracia de Dios cada domingo tenemos visitantes. ¿Qué es lo que más notan cuando vienen? Y no nada más qué es lo que más notan a nivel individual de cada uno de nosotros, sino a nivel colectivo, como iglesia, como grupo. ¿Será que hay mucho orden en nuestro servicio? ¿O será que le damos mucha importancia a la sana doctrina? ¿O notarán más nuestras alabanzas, nuestras oraciones o nuestro conocimiento de la Biblia? Y todas esas son cosas buenas. Pero ¿saben qué es lo que quiere Dios? Lo que Él quiere y lo que le enternece más, lo que le conmueve más su corazón, es que lo que más noten sea cómo nos amamos unos a otros y cómo amamos a esos visitantes que Él nos envía. Y cuando dice ahí que nos vistamos de amor, que es el vínculo de la unidad, en otras Biblias se traduce el amor es el vínculo perfecto. A lo que se refiere básicamente es a que el amor es lo que unifica y completa todas las otras virtudes que se mencionaron antes del versículo 14. Alex ya nos habló de varias de ellas: la tierna compasión, la humildad, la mansedumbre. Lo que está diciendo Pablo cuando dice que el amor es el vínculo, quiere decir que el amor las unifica, el amor es lo que las completa, porque si no tuvieran amor, esas virtudes serían igual que los dones, en vano, sería en vano tenerlas. Bueno, eso es para que entendamos por qué Dios nos dice que por sobre todas las cosas en nuestra vida nos debemos vestir de amor. Ahora vamos, si es tan importante esto, vamos a hacer otra cosa. Si para Dios no hay nada más importante, no hay nada más prioritario, no hay nada que esté por encima del amor, y para nosotros no debe haber nada más prioritario, ni nada más importante, y nada que esté por encima del amor, entonces es crucial que entendamos qué es ese amor, cómo es, en qué consiste, para poder vivir como el Señor espera que vivamos. ¿Y por qué es importante que lo entendamos muy bien? No nada más para obedecer a nuestro Dios, sino ¿saben por qué? Para ayudarle a los que nos rodean, empezando tal vez con nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares. Ayudarlos a entender lo que es, porque en nuestros días existe una gran ignorancia, una gran confusión y hasta una gran falsedad en cuanto a lo que realmente es el amor. En la actualidad, la palabra amor se usa y se abusa de muchas maneras que no tienen nada que ver con el verdadero amor bíblico y que con frecuencia son incluso contrarias al verdadero amor. Hoy, por ejemplo, es muy común oír a personas decir: amo la nieve de chocolate, o amo las películas de superhéroes, o amo esta serie de Netflix, o usan la palabra amo
para referirse a cualquier otra cosa que les atrae mucho y que les causa gran placer. Y eso, hermanos, no tiene nada que ver con el amor. Al contrario, ¿saben con qué tiene que ver? ¿Saben qué es eso? Egoísmo. Es todo lo contrario al amor. ¿Por qué? Porque cuando una persona dice, amo la nieve de chocolate, o amo esto o aquello, ¿en quién está pensando? Está pensando en el placer que le causa a él la nieve de chocolate. Está pensando en su beneficio. Y eso no es amor. Ahorita lo vamos a ver. Otra gran mentira que somos muy propensos a creer y que las novelas y las películas contribuyen a propagar es creer que el amor es el sentimiento romántico o el enamoramiento que experimentan las parejas de novios. Pero como veremos en unos momentos, el amor bíblico no es en esencia una emoción o un sentimiento. La mejor manera de entender de una manera clara qué es el amor al que Dios nos llama, pues es que sea Dios mismo quien nos explique qué es ese amor que debe estar por encima de todo en nuestras vidas. Y Dios, que es tan bueno con nosotros y que nunca nos pide hacer algo que no nos quede claro, ya nos dejó una explicación perfecta de lo que es el amor. Y está en ese capítulo 13 de Primera de Corintios. Aunque el amor se nos demuestra a lo largo de toda la Biblia, en ese capítulo viene la esencia de lo que es. Vamos a estudiarlo para entenderlo y que nos quede ya para siempre bien clarito lo que es el amor al que Dios nos llama, que sea la principal característica de nuestras vidas. Y está en 4 versículos y los voy a animar a que en sus tareas lo van a ver, a que no nada más los lean, los mediten, los apliquen, sino que se los aprendan para toda su vida. ¿Por qué? Porque esto es lo más importante para Dios. Así como nos sabemos Juan 3:16, todo el mundo se lo sabe. ¿Por qué? Pues porque habla de mi salvación, ¿verdad? Bueno, vamos a aprendernos lo que es el amor para vivirlo toda nuestra vida, el resto de nuestra vida. Son 4 versículos, pero muy, muy, muy importantes. Y dice así, 4 al 7 de Primera de Corintios 13. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Antes de explicar brevemente qué son cada uno de esos elementos que constituyen el verdadero amor bíblico, quiero que noten una cosa, hermanos. Todos esos elementos o cualidades del amor son verbos, no sustantivos, como dice la canción. ¿Por qué? Porque el amor en su esencia es una acción, es un compromiso incondicional de hacer ciertas cosas y de no hacer otras cosas. Es acción, tiene que ver con cómo vivimos, cómo nos comportamos hacia los demás. Y al ir viendo cada uno de esos elementos, los quiero animar a que le pidan al Espíritu Santo que nos ayude a examinar nuestro propio corazón para ver cuáles de ellos no son parte de nuestra vida, de nuestra vestimenta espiritual, y para que el Espíritu Santo nos dé la humildad para reconocer cuáles no estamos viviendo, para arrepentirnos y para rogar por la gracia que Él nos quiere dar para vivir de esa manera. ¿Cómo empieza la descripción del amor en estos 4 versículos? Pues empieza con 2 expresiones positivas. Y se los voy a aclarar para ayudarlos a memorizarlo después y a tenerlo siempre presente. Empieza con 2 cosas que sí hay que hacer, y luego vienen 8 cosas que no hay que hacer, y luego vienen 4 cosas que todo el tiempo deben estar ahí. Aunque
Todo debe estar todo el tiempo, pero en las últimas 4 lo enfatiza de una manera especial. Entonces empieza con 2 verbos positivos. El amor es paciente y bondadoso. Y como el pastor Alex ya nos las explicó muy bien hace 2 semanas, solo voy a comentar una cosa más acerca de estas 2 características. Aquí se está refiriendo Pablo a una tolerancia pasiva, por un lado, y por el otro lado a una bondad activa que debemos mostrar hacia los demás. Y lo más importante de esto es que esas 2 cualidades representan los 2 lados de la actitud que Dios mismo tiene para con nosotros los seres humanos. Y nos lo dice en Romanos 2:4. Dice así Romanos 2:4, y vean ahí cómo están presentes que el amor es paciente y el amor es bondadoso. Dice, ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Por un lado, Dios demuestra su amorosa paciencia al frenar su ira, al detener su ira causada por la rebelión humana. Y por el otro lado, Dios demuestra su bondad a través de las incontables manifestaciones de su misericordia. La Biblia dice que todos los días son nuevas sus misericordias. ¿Y qué creen que es eso? Pues eso es un reflejo de esa bondad que tiene el amor de Dios. Dios en Cristo ha demostrado ser paciente y bondadoso para con aquellos que merecíamos el juicio divino. Y luego, después de darnos esos 2 verbos iniciales positivos, vienen 8 verbos que nos muestran cómo el amor no se comporta, cosas que el amor no hace. Y por el contexto de este capítulo, sabemos que Pablo, aquí les voy a explicar algo, Pablo está describiendo lo que es el amor. ¿Saben en parte para qué? Para corregir a los corintios, porque los corintios le estaban dando más importancia a las cosas que no deben tener la importancia más grande, a los dones y a los logros, y a que unos eran de Pablo y otros de Apolos y otros de Pedro. Y es en este capítulo, al mismo tiempo que nos explica qué es el amor, es como si Pablo les estuviera diciendo a los corintios: ustedes deben tenerse amor, porque sin amor no están viviendo como cristianos, como hijos de Dios. ¿Y qué es el amor? Les está diciendo, el amor es actuar o comportarse de maneras contrarias a lo que ustedes están haciendo. Por eso les empieza a decir, el amor no esto, no esto, no esto, no esto, no esto, para que les caiga el 20 a ellos de que así están viviendo ellos. Y aquí yo los quiero exhortar, hermanos, al ver estas cualidades del amor, cosas que no debemos hacer si amamos, que ustedes también se analicen para ver si estamos actuando de una manera contraria a lo que es el amor. Porque no nada más se escribió para los corintios, también se escribió para ustedes y para mí. Vamos a ver el primero de estos verbos de lo que no debemos hacer. El amor no tiene envidia. El amor no permite que los hermanos en la fe asuman posturas de rivalidad o de competencia por ninguna causa, por ninguna cosa, por ningún privilegio. Cada vez que la envidia nos lleva a pensar, ¿por qué él sí tiene eso? ¿O por qué ella sí tiene eso y yo no? ¿O por qué mi vida no puede ser como la de él o como la de ella? Cada vez que pensamos de esa manera, estamos dejando de creer que tenemos un Padre amoroso que en su providencia ha orquestado todo lo que ocurre en nuestras vidas para nuestro máximo bien. Se los voy a repetir. Cada vez que tenemos envidia, dejamos de creer, no creemos
que tenemos un Padre amoroso que en su providencia ha orquestado todo lo que te está pasando en tu vida para tu máximo bien. Y es difícil a veces creer eso. ¿Saben por qué? Porque eso significa que si no te has casado, es para tu máximo bien también, aunque no lo entiendas. Que si no has podido tener hijos, en la soberanía de Dios y en la sabiduría de Dios, es para tu máximo bien, aunque no lo entendamos. Que si tienes una enfermedad crónica que no has sanado y a otras personas sí la sanó el Señor, es para tu máximo bien, aunque no lo entendamos. Algún día lo entenderemos. Que si otros progresan en el trabajo de una manera mucho más rápida que tú y a lo mejor hasta te pasan por alto de una manera injusta, también eso es para tu máximo bien, aunque no lo entiendas. La envidia es algo terrible, hermanos, terrible. Y yo creo por eso lo pone aquí en primer lugar, como lo primero que no debemos hacer nunca si nos amamos. Porque lo que en realidad creemos o lo que decimos, y no con la boca, ¿saben con qué lo decimos? Lo decimos con nuestra actitud. Cuando tenemos envidia, lo que decimos, y se lo decimos a Dios, con nuestra actitud es: si yo tuviera un Padre Celestial que me amara, como su Padre lo ama a él o la ama a ella, yo también tendría eso. Fíjense qué terrible. Por eso, en lugar de envidiar las bendiciones que los demás reciben, el amor se regocija en las bendiciones que los demás reciben. Se goza con los que se gozan cuando son bendecidos. Siguiente verbo. El amor no es jactancioso. La jactancia es presumir de alguna posesión o de alguna cualidad. Es decir, presumir de lo que tenemos o de lo que somos, con el fin de llamar la atención a nosotros mismos, con el fin de impresionar a los demás y lograr que los demás nos tengan en muy alta estima. Eso es el jactarse. Pero el amor no se jacta porque es humilde, como Alex ya nos lo explicó también, y porque reconoce que todo lo que tengamos o seamos es posible solo por la gracia de Dios. Como se nos dice en 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Cuando nos jactamos nos estamos comportando como niños. Y esto me recuerda algo que oí en una ocasión de dos niños que siempre se estaban jactando y el uno tratando de ganarle al otro con sus jactancias. Y un día llega uno y le dice, le dije a mi, llega y le presume ya, le dice, mi papi me va a comprar Francia. Caray, el otro se va para atrás, ¿verdad? Porque nunca le había presumido algo tan grandote. Y el otro se queda pensando un ratito y luego le dice, pues yo ya le dije a mi papi que no se la venda a tu papi. Así nos comportamos cuando somos jactanciosos. Siguiente verbo. El amor no es arrogante. Y la arrogancia es diferente a la jactancia. Ahorita lo van a entender. Una persona soberbia o arrogante es aquella que se cree superior con respecto a los demás y lo manifiesta por medio de un trato distante y con menosprecio. El jactancioso anda presumiendo lo que tiene o lo que es, pero el arrogante a lo mejor no tiene nada que presumir, pero se cree superior a los demás y los trata con menosprecio. El amor
es humilde porque reconoce que ante Dios todos tenemos el mismo valor y la misma dignidad. Ninguno somos superiores a otro. Y si quieren ver más a fondo lo que es la humildad, repasen el mensaje de Alex de hace 2 semanas, porque ahí explica él de manera muy clara y completa lo que es la humildad. Siguiente, el amor no se porta indecorosamente. El amor no actúa de maneras que generen vergüenza o deshonra, ya sea para el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero tampoco para nuestros hermanos o para nuestros semejantes, aunque no sean hermanos. El amor siempre se comporta dentro de los límites de la decencia, evitando hacer cualquier cosa indecorosa, cualquier cosa vil a los ojos de los demás. Y por lo tanto, el amor no hace ni dice groserías, ni se burla de los demás. Enseguida viene el amor no busca lo suyo. Tal vez esta cualidad sea la más plena expresión de lo que el amor cristiano realmente es. El amor no busca lo suyo. El amor es lo contrario o el archienemigo del egoísmo, pues nunca busca en primer lugar el propio honor o el propio bienestar, sino el de los demás. ¿Y por qué? Porque ese es el ejemplo y la exhortación que se nos da en Filipenses 2, del 3 al 4, donde Dios nos dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. El amor siempre pone a los demás antes que a uno mismo. Y yo reconozco que yo me quedo muy corto en eso todavía. Todos batallamos con esto, hermanos. ¿Saben por qué? Amar de esta manera solo es posible con ayuda sobrenatural, porque nuestra tendencia natural es hacer exactamente lo contrario. Es buscar mi bienestar en primer lugar, que me vaya bien a mí, que me guste a mí, que me beneficie a mí. Esa es nuestra tendencia natural. Por eso, un ejemplo de esa tendencia que todos tenemos, un ejemplo, y no sé si les ha pasado últimamente, es lo fácil que nos resulta olvidar el nombre de alguien que nos acaban de presentar. ¿Se han fijado? ¿O nomás a mí me pasa? Y me da coraje porque a veces me van a presentar a alguien y empiezo a pensar: voy a poner atención. Y me lo presentan y al ratito, ay, ¿cómo se llama? Y ya se me olvidó. ¿Por qué? Pues porque no lo puse a él en primer lugar. Yo estaba pensando en lo que yo quería pensar y lo que para mí era importante. Pero el amor no busca lo suyo en primer lugar. Siguiente, el amor no se irrita, aunque hay una traducción mejor que nos ayuda a entender lo que es esto. Y esa traducción es: el amor no se enoja fácilmente. El amor tiende a ablandar el temperamento y a suavizar la mente. Donde el fuego del amor está ardiendo, las llamas de la ira no se encienden con facilidad. Y si se encienden, no arden por mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque es difícil enojarnos con aquellos que amamos. Y si nos enojamos, es relativamente fácil pasar por alto nuestra molestia y reconciliarnos con ellos. ¿Pero por qué puede ser fácil? Nada más porque los amamos. Pero si ves que con alguien te enojas fácilmente y no nada más te enojas, ahí se mantiene el enojo y el coraje y la ira, y se mantiene por largo tiempo. No lo amas, aunque digas que lo amas. Y esto tiene que ver no solo con amor, sino con sabiduría. Con sabiduría o con lo contrario de la sabiduría, que es la necedad.
Si nos enojamos fácilmente, la Biblia dice que somos unos necios. En Proverbios 12:16 dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Qué nos está diciendo? El necio se enoja de inmediato, pero el que no hace caso de la ofensa es prudente. Y el siguiente está relacionado a este. El amor no toma en cuenta el mal recibido. Se refiere a que el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas para después cobrárselas. Así como Dios Padre en Cristo ya no le toma en cuenta a los hombres sus transgresiones. Fíjense nada más, Dios Padre en Cristo ya no te toma en cuenta tus transgresiones. Eso está en 2 Corintios 5:19, después léanlo. Así el que ama no toma en cuenta el mal que se ha cometido en su contra, en el sentido de que no mantiene un registro de las ofensas que le hicieron o que le dijeron, sino que espera en Dios, confía en Dios y le encomienda eso a Dios. El más grandioso ejemplo de esta cualidad y de todas las cualidades, pues es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo en los momentos en que más lo estaban ofendiendo, insultando, hiriendo, matando, crucificando, escupiendo y hasta burlándose de él ahí en la cruz? ¿Qué hizo? No tomó en cuenta todos esos males, sino que al contrario, le pidió al Padre que los perdonara. Un ejemplo que siempre me viene a la mente cuando leo esto, el amor no toma en cuenta el mal recibido para cobrárselo después, es mi infancia. Pobrecita mi mamá, pero así era ella. Y no conocía a Cristo, ¿verdad? Pero ¿saben qué era lo que yo más aborrecía en la infancia? Que fuera y se sonara a mi hermano. Tengo 4 hermanos, pero uno es un año menor que yo y siempre nos estábamos peleando él y yo. Y ya ven que en aquellos años las mamás eran más duras que ahora. Y yo aborrecía que se lo empezaran a sonar a él, porque eso quería decir automáticamente que seguía yo, aunque yo no hubiera hecho nada. Porque mi mamá sí llevaba un registro perfecto de las ofensas cometidas. Y cuando acababa con él, me hablaba: Abelardo, ven acá. ¿Te acuerdas el día que vino mi comadre? ¿Y te acuerdas en la sala que hiciste cuando yo te decía? Y empezaba el violín, ¿verdad? Y usaba una frase. Pobrecita, usaba siempre una frase. Y acuérdate que te tengo en jabón. Y yo nunca le pregunté qué quería decir esa frase. Y hasta la fecha no sé por qué me decía eso. Pero le voy a preguntar un día de estos: ¿y por qué no me tenía en shampoo o no me tenía en perfume o en otra cosa? Total que nunca me escapaba. Nunca. Así que todavía recuerdo el chillido de mi hermano, que era el más feo chillido que he oído, ¿verdad? Pero yo creo no era tan feo. Para mí era feo porque yo sabía lo que venía. Pero el amor no toma en cuenta, no lleva un registro de las ofensas. Y ahora una aclaración aquí, hermanos. Esto no significa que nunca vamos a hacer nada cuando otros nos ofendan. No es lo que nos está diciendo. Porque a veces sí es necesario, por amor, hablar con la persona que nos ofendió. ¿Por qué? Porque él se está haciendo daño a sí mismo al andar ofendiendo a todo el mundo también. Si lo amamos, lo vamos a corregir y lo vamos a exhortar, pero no vamos a anotarlo, a registrarlo y a guardarlo para sacarlo después. Y el siguiente, el último de estos 8 verbos de lo que no hay que hacer, es que el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Y aquí cambian la palabra injusticia por la maldad. No se regocija de la maldad. La maldad y la verdad que aquí se mencionan se deben ver bajo la perspectiva más amplia del Evangelio.
porque la verdad se refiere a la verdad del Evangelio. La persona con genuino amor cristiano nunca se regocija con las cosas malas que suceden o que le suceden a los demás. Al contrario, se regocija con toda acción o toda conducta que refleje la verdad del Evangelio. Se regocija con la victoria sobre el mundo, la victoria sobre la carne. Se regocija con todo acto de perdón, todo acto de bondad, todo acto de compasión. Y el amor rechaza regocijarse en cualquier forma de maldad, ya sea maldad global, como las guerras, o como la injusticia social, o maldad local, como la caída de algún hermano en la fe, o como la violencia que hay en nuestra propia ciudad. Y otra cosa muy importante, el amor también rechaza, y lo rechaza tajantemente, el regocijarse de la maldad por medio de chismear. ¿Y chismear de qué? De las maldades o los males que les han pasado a los demás, para que ores por ellos. El amor no hace eso. El amor siempre se pone del lado del Evangelio y busca la misericordia y la justicia para todos, incluyendo aquellos con los que no estamos de acuerdo. Y esto quiere decir, hermanos, que si tenemos amor por México, nos debe doler tanta maldad que hay en nuestro país y debemos estar orando más que nunca por nuestro país. ¿Qué tanto amas a México? ¿Sabes cómo te lo puedes contestar? ¿Qué tanto oras por México? Y Pablo concluye su descripción de lo que es el genuino amor bíblico con 4 todos. 4 todos que también quieren decir 4 siempres. 4 verbos que se pueden traducir como que siempre hacemos eso. El primero y el cuarto, todo lo sufre y todo lo soporta, se refieren a circunstancias presentes. Y el segundo y el tercero, los de en medio, todo lo cree y todo lo espera, están más orientados hacia el futuro. Y vamos a ver el primero y el cuarto. Miren, todo lo sufre también se puede traducir como todo lo cubre, todo lo disculpa. Fíjense qué hermoso. O siempre cubre, siempre disculpa. Y básicamente significa que no hay nada que el amor no pueda enfrentar. No hay nada que el amor no pueda enfrentar. ¿Por qué? Porque todo lo cubre. Y todo lo soporta. El cuarto significa que el verdadero amor siempre persevera. El amor muestra tenacidad en el presente. ¿Por qué? Porque es sostenido por una confianza acerca del futuro. Y esa confianza lo capacita para enfrentar todas las circunstancias que vengan con una entrega constante que busca el bien de los demás. Así es como los padres piadosos aman a sus hijos, siempre confiando y esperando que el futuro será mejor y entregados para el bienestar de sus hijos. Y los otros 2 verbos, todo lo cree y todo lo espera, los de en medio, se refieren a la fe y a la esperanza que también se menciona al final de este capítulo, en el versículo 13. Vean cómo se menciona, pero no nada más en el mismo nivel, sino que se resalta la superioridad del amor una vez más. Y ahora, dice el versículo 13 de 1 Corintios 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Estos verbos se refieren a que el amor nunca deja de tener fe, nunca pierde la esperanza, siempre cree y siempre espera. ¿Y en quién principalmente? Pues siempre cree en Dios y confía y espera en Dios. Y porque creemos en Dios y confiamos en Dios, podemos creer lo mejor de los demás, porque creemos en un Dios que puede intervenir en sus vidas. Por eso es que el amor siempre persevera. Así que a manera de
aplicación, hermanos, yo creo que si hay un pasaje que tiene múltiples aplicaciones e inmediatas, porque lo podemos empezar a poner en práctica ahorita en cuanto salgamos de aquí, es este. Creo que nos debe estar quedando perfectamente claro que el amor debe estar por encima de todo y no como un sentimiento bonito o no como algo abstracto o algo místico, sino de maneras concretas y prácticas. Así que empecemos a ponerlo por obra, empecemos a practicar estos verbos hoy mismo, pero siempre recordando que cuando eres paciente y bondadoso, ahí estás vistiéndote de amor por encima de todo. Cuando no te enojas fácilmente, te estás vistiendo de amor por encima de todo. Cuando no tienes envidia de los demás, ni en el trabajo, ni en la casa, ni en la escuela, ni en la iglesia, te estás vistiendo de amor por encima de todo. Cuando no llevas un registro de los males que te han hecho, te estás vistiendo de amor por encima de todo. Todo eso es el amor. Y de hecho hay quienes piensan que en 1 Corintios 13 del 4 al 7, en esto que acabamos de estudiar, Pablo está en realidad describiendo la vida y el ministerio del Señor Jesús, a tal grado que una manera de ponerlo más personal es que en cada verbo sustituyamos el nombre de Jesucristo por la palabra amor. Y queda muy hermoso. Jesucristo es paciente, Jesucristo es bondadoso, Jesucristo no tiene envidia, Jesucristo no es jactancioso ni arrogante, Jesucristo no se porta indecorosamente, Jesucristo no se enoja fácilmente, Jesucristo no lleva un registro de los males recibidos, etcétera, etcétera. Pero esa no es la principal aplicación del pasaje. ¿Saben para qué se nos describe lo que es el amor? Porque sí, Jesucristo nos ama así, pero ¿saben para qué se nos describe? Se nos describe a manera de exhortación para que cada uno de nosotros vivamos así y por lo tanto, al ir creciendo en santidad, el nombre que debemos sustituir en cada verbo por la palabra amor es tu propio nombre y el mío. Para que por la gracia de Dios y por encima de todo sea una realidad cada vez mayor el poder afirmar: Juan es paciente, Luis es bondadoso, María no tiene envidia, Laura no es jactanciosa, Daniel no es arrogante, Pedro no busca lo suyo, Adriana no lleva un registro de todo lo que le han hecho. Esa debe ser nuestra meta, hermanos. Y nuestra motivación para amar así debe ser nuestro amor a Dios. No nada más para que digan que, mira qué bueno es, mira qué espiritual es, mira qué tierno es. No, si vamos a amar así es porque lo amamos a Él y queremos que nuestra manera de amar le dé gloria a Él, que nos amó así primero a nosotros.